resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Hace 20 años, desde el 8 al 14 de marzo, el Ecuador experimentó la semana más extravagante de su historia bancaria. Un hecho que quedaría marcado en toda la trayectoria histórica del país, donde ocurrió un cierre total de todos los bancos e instituciones financieras, y esto debido a que así se lograría salvar solamente a ciertos bancos, para evitar una pérdida total. En especial al Banco del Progreso, el más grande del país, o al menos en aquel entonces. Y supuestamente para contener la caída vertical del Sucre, que estaba dentro de una cotización de 7.000 por dólar. No obstante, posteriormente hubo una elevación radical en cuanto a su costo, pues había llegado a 19.000 sucres por dólar. Y por última vez, para parar conjuntamente el desangre de divisas. El antecedente inmediato lo sabían los banqueros, obviamente. Durante el día viernes 5 de marzo, el Banco del Progreso no había podido compensar cheques de ni siquiera unos pocos cientos de dólares, lo que mostraba no solo un problema de liquidez, sino de solvencia. Este banco había quedado como el más grande del Ecuador, luego de que el Filambanco quebrara en noviembre y cayera en los amorosos brazos de la Agencia de Garantía de Depósitos, creada pocas semanas antes, en el 98. Además, habían quebrado los bancos de préstamos y la previsora. Por cierto, el dueño del Banco de Progresos, Fernando Aspiazu, habría de revelar desde la prisión, a la que fue conducido por decisión del ministro de Defensa general Jorge Gallardo Román, que había sido uno de los financistas de la campaña presidencial de Mahuad y de la democracia popular en el 98, con aportes de nada más que 3,4 millones de dólares. Y esa fue una estocada de la que nunca se recuperó Mahuad, pues perdió toda credibilidad, especialmente sobre las verdaderas razones de haber decretado el feriado bancario: ayudar a su financista. Pero que quebraran los bancos, Filambanco, la previsora, Préstamos y Progreso, se explica tanto por la capacidad de sus dueños como porque la economía ecuatoriana venía en un declive brutal. El presupuesto del 99 se había aprobado con un desfinanciamiento del 4,5% del PIB, que requería emisión inorgánica del Banco Central, lo que a su vez alimentaba una inflación galopante que disparaba el tipo de cambio y las tasas de interés mientras caía la reversa monetaria internacional. Entre la toma de posesión de Mahuad en agosto del 98 y febrero del 99, esta había disminuido en 700 millones de dólares. La caída del precio del petróleo a 7 dólares desde los 12 dólares. Y las consecuencias del fenómeno del Niño habían sido factores en la compleja situación. Tenemos que tener en cuenta que cuando la dolarización es oficial, sus causas se centran en decisiones de política económica por intermedio del gobierno, normalmente motivado por un proceso de reestructuración ocasionado a su vez por severa crisis de incremento de los precios o hiperinflación. Principalmente se puede inferir que se suscita por la pérdida de valor de su moneda local y de su empleo para acumular valor. Estos hechos ocurren en situaciones de alta inestabilidad económica como lo fue en Ecuador, donde la economía atravesaba una crisis tan profunda por diversas causas, entre ellas los grandes gastos que se realizó en 1995 con el estallido de la guerra del Cenepa, que drenó aún más la economía del país, donde se estima que este conflicto significó al menos un egreso de 250 millones de dólares. Otras fuertes crisis ecuatorianas son internas, generadas por una inestabilidad económica que se inició con la expulsión de Abdalá Bucaram como presidente del país en febrero de 1997 y la llegada de Fabián Alarcón como presidente interino, el mismo que no tenía un rumbo trazado con la conducción económica del país, sumado a una gran corrupción galopante. Y como se mencionó con anterioridad, el fenómeno del Niño, que si bien había llegado entre 1982 y 1983, en 1997 volvió a golpearnos con mucha más fuerza. Esto afectó a las camaroneras, causando así una grave baja en las exportaciones, de donde provenía gran parte de la economía, como también del petróleo, que su precio estaba por los suelos en el mismo año.
Por ello es que la dolarización fue concebida como la última carta para salvar a un país que estaba a la deriva, con una hiperinflación que llegó al 96% y una moneda nacional, el sucre, completamente devaluada. Un factor también fueron las consecuencias de la ley de garantías de depósitos, la ley AGD, la cual obligó al Estado a respaldar el 100% de los depósitos, tanto nacionales como extranjeros, sin límite de monto. Como producto de ello, el gobierno central creó bonos AGD y el Banco Central del Ecuador inyectó liquidez para adquirir dichos bonos y respaldar los depósitos. De esta forma, la depresión del 400% que tuvo la moneda nacional entre 1999 y enero del 2000, así como la amenazante aceleración de la inflación mensual, justificativos para aceptar la dolarización en Ecuador. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Ahora hablaremos de las consecuencias de la dolarización. El pueblo ecuatoriano se mostró reacio al cambio. Esto se vio reflejado en una actitud llena de odio hacia la nueva moneda adoptada por la conversión que ésta significó, pues apenas $1 equivalía a 25.000 sucres, por lo que la devaluación de sus ahorros de toda una vida era inevitable. Esto trajo consigo una oleada masiva de migración de los ecuatorianos hacia distintos países, como lo fueron Chile, Estados Unidos, etc. Sin mencionar que bastantes personas tomaron el suicidio como una opción en una crisis económica bastante brutal. Sin embargo, cambios importantes se generaron. Más importante aún, se hicieron sentir de manera casi inmediata, ya que la dolarización fue el sinónimo de estabilidad. En el año 2000, la inflación del país estuvo en un 96%, y para el 2002 esta se redujo al 9%. El Producto Interno Bruto de Ecuador creció 2,3% en 2000, justo el año en el que la dolarización fue aplicada. Un cambio sustancial respecto al 99, cuando el país registró un crecimiento negativo de menos 4%. Hubo un mayor acceso a los mercados financieros, así como el establecimiento de nuevos bancos internacionales dentro de la nación, lo que eso se traduce a una mayor inversión extranjera, que no temía a que sus inversiones se vean devaluadas por una moneda nacional, porque a pesar de que las medidas económicas se apliquen en el país, afecten a la economía, la moneda seguirá teniendo el mismo valor dentro del mercado, sin mencionar que el crecimiento económico casi se duplicó después de la dolarización. Otra gran ventaja de esta conversión monetaria es la pérdida del poder de la política para influir en la balanza comercial, pues es bien sabido que en el Ecuador la corrupción se siente a flor de piel, y en un sistema así, es fácil que el gobierno presione a las instituciones fiscales para que impriman más billetes, que financie sus actos ilícitos, lo que hunde aún más la economía. Ahora, al manejar una moneda extranjera, es muy poco probable que esto suceda y que puedan falsificar billetes o etc. Y en cierta forma, alienta a que los gobernantes fortifiquen la dolarización para mantener una estabilidad económica nacional. Ya conocemos los antecedentes, los motivos y las causas de este impactante momento. Recordamos las consecuencias que el salvataje y el cambio de divisas tuvieron en el país. Pero las recordamos sobre el papel, sobre la teoría. Es momento de recordar lo que la gente realmente vivió. Bueno, yo te podría decir que fue terrible. Todo el mundo padecimos, nos quedamos pobres y a buscar qué hacer, porque en el feriado bancario no podíamos sacar ni siquiera el poco de dinero que teníamos. Y tampoco se aceptaban depósitos, ¿no? Y eso fue todo, comenzamos sin saber qué hacer todo el mundo. Y yo personalmente, para mí fue espantoso. Bueno, mi experiencia en lo que fue el feriado bancario y dolarización es que era un problema que realmente se tenía que dar. El manejo de los bancos realmente era insostenible y
la inflación era incontrolable. Yo tenía un negocio que realmente era imposible saber establecer ni siquiera un valor de los precios de los artículos, porque el dólar fluctuaba a cada hora. El periodo bancario fue algo terrible que afectó a muchísimas familias, a todos los negocios. Nos dejó paralizados por una semana, después con congelamiento del dinero, que hizo que mucha gente se quede sin sus ahorros de toda la vida. A las empresas o a los negocios que teníamos, el dinero también se nos quedó congelado. Si bien de alguna manera personalmente no perdí dinero, porque al tener los certificados de depósito los pude canjear por mis obligaciones financieras, pero creo que fue uno de los pocos casos, en la mayoría de casos la gente perdió su dinero. Esto, bueno, lo positivo de todo esto, pues si podemos encontrarle algo positivo, es que desencadenó la dolarización, que es algo que nos trajo estabilidad. Hasta antes de eso era imposible establecer tus costos de operación, al menos si trabajabas con bienes importados. Era imposible venderle al Estado, no podías, porque el Estado te compraba en sucres y te pagaba 2-3 meses después de hacer la negociación, cuando ya el dólar era totalmente, tenía otro valor. Entonces la dolarización sí nos dio estabilidad. Se mantuvo el poder adquisitivo, si bien los sueldos originalmente eran bajos cuando se dolarizó, pero poco a poco fueron mejorando y se fue logrando mantener el poder adquisitivo de la moneda, lo cual nos ha permitido todo este tiempo pues tener un poco más de estabilidad. Ecuador pasó de tener una inflación del 91% en el año 2000 a llegar a una inflación del 9.8% tan solo 2 años después, gracias a la fortaleza de la divisa americana. Y es más, desde entonces se ha mantenido en el límite de un solo dígito, llegando en 3 ocasiones a estar por debajo del promedio de la inflación anual esperada. Gonzalo Paredes, un analista económico, dice que la inflación de Ecuador es baja gracias a esta fortaleza. Sin embargo, la debilidad de Ecuador es su productividad baja y sus altos costos de producción. Una vez aclarados estos términos, ya sabemos que la dolarización fue una buena decisión. Entonces, ¿por qué hay tantos políticos que sugieren una desdolarización? ¿Es acaso viable? Vamos a ver. Primeramente, abandonar nuestra propia moneda, en este caso el sucre, lo que fue el sucre, ha sido una decisión que se tomó como parte de un proceso de integración económica, dando paso a una unión monetaria informal. Sacar al Ecuador de la dolarización sería un suicidio primeramente, ya que al salir de una moneda fuerte, como en este caso es el dólar, y al adquirir una moneda débil, nueva y recién creada, es el paso perfecto para la hiperinflación y devaluación de la nueva moneda. Nadie confiaría en esta moneda y no se puede obligar a la población a adquirir una moneda que no desean. Luego recordemos que Ecuador es un país exportador, sin embargo, muy bajo en ser productor. Es decir, la mayoría de nuestros insumos lo compramos afuera y lo compramos en dólares. Es decir, teniendo la dolarización, se nos hace mucho más fácil tener una comercialización con el mundo, lo que sería más factible antes que desdolarizar a Ecuador en este caso, sería una regularización en impuestos para acordar una moneda más dura. En este caso seguiríamos un modelo como es Panamá para tratar de ser más competitivos, ya que al salir de la dolarización y adquirir una nueva moneda solamente sería un paso a la inflación, como ya se dijo anteriormente, y decaería la economía ecuatoriana muchísimo. Quienes lo recuerdan
saben lo doloroso que fue. Pero así como hay personas que creen que nunca se van a contagiar de COVID, hay quienes creen que la dolarización jamás podría caerse. Pues déjenme decirles que están equivocados. Aunque parezca un imposible, sí es posible. Podría ser que este mismo año o el próximo usted empiece a recibir su sueldo o los pagos que le hacen en otra moneda que no sea el dólar. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes creen, entre ellos un candidato a presidente de la República, que han manifestado sus intenciones de acabar con la dolarización. Es verdad que después de decirlo se corrigió, pero en los mercados internacionales ya el rumor se regó. Y si llegara a ganar este candidato, lo primero que harán los inversionistas será cerrarle la llave de dinero a nuestro país, con lo que el Estado se verá obligado a echarle mano a los dólares que hoy están en sus bolsillos o en sus cuentas bancarias. Todos los gobiernos, desde la dolarización, han tenido la precaución de tener una reserva o un ahorro importante en dólares. ¿Para qué? Para sostener la dolarización. Menos el anterior gobierno, que menospreció este ahorro y prefirió gastar el dinero en obras, algunas de ellas inservibles. Hoy, a pesar de la crisis, esos ahorros se han recuperado. Pero si el próximo gobierno los despilfarra, será inevitable que el Estado se lleve nuestros dólares y a cambio nos den papelitos. Pero como muchos creen que las cosas malas no suceden, habrá incrédulos que se dejarán llevar por el romanticismo electoral y terminarán votando por quien puede ser su próximo verdugo.